Continuamos en el Foro Económico Mundial y quien nos acompaña a esta hora es el señor ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, Richard Martínez. Ministro, gracias por acompañarnos aquí en Davos. Buenas tardes, un gusto. Bueno, tenemos entendido que ha tenido una agenda bastante apretada y uno de esos encuentros ha sido con la jefa del Fondo Monetario Internacional, una organización que fue clave en esta crisis que vivió su país durante las protestas registradas a finales de septiembre y comienzos de octubre. ¿En qué quedó esta reunión? ¿Qué acuerdo hubo? ¿De qué se habló? La reunión fue extremadamente importante porque el Ecuador tiene un programa con el Fondo Monetario de acompañamiento por 3 años, dentro del cual tenemos acceso a financiamiento, un financiamiento mucho más barato y de mayor plazo, y logramos avanzar en reformas estructurales. La reunión tenía como objetivo pasar revista al acuerdo, y ese acuerdo tiene un componente extremadamente importante que es la protección social, la protección para las personas más vulnerables. El año pasado el Ecuador incrementó de $600 millones a $1.000 millones esa protección social para garantizar que el proceso de consolidación fiscal, es decir, la reducción del déficit y la reducción del gasto público, no afecten a las personas que menos tienen, y si lo hace, evidentemente, que tenga el menor efecto posible. El Ecuador necesita sanear sus finanzas públicas, necesita abrirse a la inversión privada y garantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Pero ¿cómo van a lidiar con el rechazo de algún sector de la población frente al FMI? Hablábamos de las protestas. ¿Qué planea el gobierno ecuatoriano para contener ese rechazo? Mira, las protestas tenían otra connotación. Por un lado, había gente que legítimamente estaba opuesta al retiro de los subsidios, y también había un grupo de gente que estaba aprovechando la situación para buscar desestabilizar al gobierno. Al margen de estas dos cosas, el gobierno nacional busca hacer lo correcto, y en nuestra opinión lo correcto es que no exista personas que, teniendo capacidad adquisitiva alta, tengan que estar subsidiadas por el Estado. Así que lo que estamos trabajando en este momento es el mecanismo para que ese subsidio sea retirado en un inicio a las personas más ricas. Esto, como conocemos, no solamente tiene un efecto de orden fiscal y de inequidad, sino también tiene un efecto ambiental. En el foro de Davos justamente se ha hablado mucho sobre la sostenibilidad de este tipo de subsidios en los combustibles fósiles, que son completamente ineficientes y que, contrario a lo que se piensa, no generan bienestar en el mediano y en el largo plazo, sino más bien generan recursos que dilapida el Estado, pero además tiene un efecto ambiental contraproducente. Ministro, antes de despedirlo, cuéntanos por favor brevemente cómo estuvo esta reunión sobre la crisis migratoria venezolana en la que usted participó. Mire, una reunión positiva, en mi opinión, porque se alinean estrategias para avanzar en cómo garantizar que los países puedan resistir esta crisis migratoria. Ecuador tiene aproximadamente el 3% de su población en migrantes venezolanos de este momento. Son cerca de 500,000 venezolanos que han llegado al país. Y evidentemente eso genera presiones por el lado fiscal, de atenciones, de servicios, de educación, de salud, y el gobierno ecuatoriano tiene que garantizar tanto que estas personas se incorporen de una manera adecuada, pero también evitar que esa presión de la crisis migratoria afecte a las personas más vulnerables en el Ecuador. Entonces, lo que se ha hecho el día de hoy es trazar una hoja de ruta que permita avanzar en la consolidación de la democracia en el país venezolano. Tenemos que recordar que el origen del problema en Venezuela es el modelo de desarrollo impuesto por tanto Chávez como Maduro, que es el socialismo del siglo XXI. Y en consecuencia, hoy tenemos que los países hacer un esfuerzo para garantizar que ese modelo cambie en Venezuela y que pueda tener un futuro más próspero. Nos alegra mucho saber que el presidente Guaidó va a estar acá también en Davos, entregando su mensaje y abriendo una luz de esperanza para todos los venezolanos y para la humanidad en general. Señor ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, Richard Martínez, gracias por habernos acompañado aquí en Davos. Muchas gracias a usted.